Hola, hola, compañeras y compañeros de derecho. Ya estamos aquí nuevamente en la continuación de lo que es el cristianismo en cuanto a la influencia de sus ideas, de su pensamiento, que por principio son buenas intenciones, son buenos deseos, son bonitos principios, bonitos valores, y no dejaría de ensalzar teóricamente todo lo que significa el cristianismo, sea o no sea creyente, sea creyente, sea católico, sea evangélico, o sea lo que tú quieras de diversas corrientes. Porque aunque hay diversidad de criterios, al final los valores o las ideas de Jesús vienen siendo el bien, el amor, la justicia, el perdón, la misericordia, etcétera, etcétera. Pero que ya en la práctica, seamos o no seamos creyentes, pues cada quien en lo personal, con los suyos o con las demás personas, se cumple, se llevan a cabo. Ciertamente, si el ser humano cumpliera todo esto, llevara a cabalidad, insisto, seríamos otra humanidad, seríamos otro mundo. Quizás alcanzaríamos lo que se dice, que el hombre no es perfecto, pero a lo mejor por este lado sí sería el hombre perfecto. Pues somos tan diferentes y tenemos diversos criterios que un mismo concepto, amor, misericordia, que tú quieras, lo interpretamos de diversa manera. Amar a los míos es lo más grande del mundo. Pero hasta ahí, pero tanto como amar a mi enemigo o a aquel que en algún momento me hizo esto, pues como que no tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el amor? Y así por el estilo. En clase anterior hemos visto lo que es la moral de Jesús, principios, valores, pues que solamente se basan en nuestras creencias, en las relaciones, en los consejos, en la enseñanza que a su vez me dijo mi papá, mi abuelita, y que yo a su vez repito para con mis hijos, para con lo que vienen siendo los que me pertenecen. Y los practicamos, llevamos a cabo, pues como de forma automática, porque así me lo dijeron, porque así me lo enseñaron, porque así me decía mi papá y me decía mi mamá que me comportara, que así fuera. Pero nunca los hemos puesto en análisis, en reflexión, en crítica, si usted me permite, o en razonamiento. Y esto es justamente la otra contraparte, la ética de Jesús, donde no solamente seguimos sus principios o sus normas, nada más por seguirlas, porque así me lo dijeron, porque así me lo dijo mi papá, porque así me lo inculcó mi mamá, porque así lo escuché cuando yo iba a las misas, sino que ahora lo razonamos, lo pensamos, lo reflexionamos, y eso es justamente esta materia. Adelantarnos a lo que nos depara el futuro, a los asuntos que vamos a llevar hacia el futuro, a los riesgos y peligros que nos vamos a enfrentar, a las tentaciones que nos vamos a enfrentar en un momento determinado por algunos casos, por algunas situaciones. Desde lo más sencillo que es preparar a un testigo para que mienta, para que diga mentiras. ¿Quiénes son? Ah, pues es mi amigo, es reata, como decimos coloquialmente, ¿no? Es buena onda. Yo le aseguro que él sí va a decir que estuvo presente, pero nunca estuvo presente. Pero es un testigo falso, ficticio, que tenemos que preparar para que él también en su testimonio, aquella que le consta y le reconsta, que al que hoy están acusando de responsable de la comisión de un delito, de alguna situación, no es cierto, porque él le consta que sí estuvo presente o no estuvo presente, pero que él no actuó ni hizo esta otra situación. Estamos pues en el terreno ahora de la reflexión, de la crítica o de la autocrítica, de la autorreflexión, del autoanálisis, para razonar lo que nuestros papás nos dijeron, para razonar lo que nosotros estamos diciendo a nuestros hijos sobre el cómo debemos de actuar, el cómo debemos de comportarnos. Que insisto, teóricamente todos vamos a coincidir, pero que en los hechos, en la práctica, pues va a cambiar completamente el panorama.
Y si ahorita nada más tenemos principios, valores de oídas, de conseja, porque así me lo dijeron, así me lo enseñaron, así me lo inculcaron, esos valores tienden a resquebrajarse ante las tentaciones, ante los retos a que nos enfrentamos, reitero, todos y cada uno de los profesionistas. Porque esto no solo es exclusivo del derecho, del abogado, sino de todos los profesionistas y de todas las personas, porque no para estar sujetos a este tipo de riesgos, de tentaciones o de peligros, se requiere ser profesionista. La vida diaria, como personas, como simples seres humanos, nos pone muchas tentaciones en donde, pues ahí está el ejemplo típico. Vamos atrás de una persona y a la persona se le cae algo de valor. Y lo primero que hacemos es ver si no hay nadie más que nos mira. Y si hay alguien más, pues por lógica, señor, se le cae su cartera, su celular. Pero si no hay nadie más, como que le dudamos si le decimos o no le decimos. A sabiendas de que a lo mejor ahí hay un buen dinero en esa cartera o es un buen celular. O si alguien entra a un baño público y estamos ahí en lo que viene siendo el lavabo, alguien se quita su anillo, que a ojo de buen cubero se ve que es de oro, y la persona vemos que sale y vemos ahí que ahí deja un anillo, ¿qué hacemos? Entonces no es necesario que seamos profesionistas, seamos intelectuales para saber cómo actuar. La vida misma nos pone a todo esto. Y cada quien balconece, porque todos hemos vivido esas experiencias que hacemos, o que hemos hecho, o que hemos realizado. Y la moral y la ciudad nos lo dice, devuélvelo, y la religión nos lo dice, no es tuyo, regrésalo. Y las leyes también nos lo dicen, es un bien mostrenco, un bien vacante, no es tuyo, no te pertenece, pero ahí estamos. En fin, jóvenes, vamos a ver ahora, ya vimos la moral de Jesús, bonitos pensamientos, bonitos valores, nadie los puede poner en tela de juicio, pero los cumplimos. Después de todo, me lo dijeron, pero nunca me dijo mi mamá que me iban a meter a la cárcel si no lo cumplía, o al menos yo sé que ahorita si no lo cumplo, pues mientras nadie me lo sepa no va a pasar nada. Mientras quede en mí y en el cliente que es un delincuente estoy defendiendo, pues ahí va a quedar. Y ese delincuente al rato me trae otros delincuentes, otros clientes más que me aseguran un ingreso seguro, un billete bueno como juez, pues sigamos entonces defendiendo y protegiendo a las personas y liberándolas, buscando la forma de chisparlas, para que no sean detenidos y salgan libres sin ningún problema. En fin, jóvenes, nuestra carrera y todas las carreras y toda nuestra vida diaria nos hace pensar sobre esto, y esta materia tiene esta finalidad. Porque vivimos la vida según las circunstancias y actuamos según las circunstancias, y si andamos muy muy metidos en esto, pues a lo mejor señor, su cartera. Y si no, pues ¿para qué te quiero? Pues vente para acá, total, me doy la vuelta, me voy lo más rápido posible, y pues ¿quién le pasa por tonto, por descuidado, por no hacer cuenta y no hacer tantas cosas? En fin, estamos en la materia de deontología jurídica, una materia propia de todas las profesiones, no solamente de deontología jurídica, de deontología pedagógica, de deontología psicológica, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos visto la moral de Jesús, vamos a ver ahora la ética de Jesús. El pensamiento, las ideas de Jesús, pero para razonar, para pensar, para reflexionar, y no solamente porque me las dijeron, porque las escuché, porque así me educaron, porque así las creí. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga, y vamos a iniciar con esta segunda parte de lo que es el cristianismo en cuanto al pensamiento, a la doctrina de Jesús como moral y como ética. Moral de Jesús. La mayoría de las personas hemos escuchado o aprendido las enseñanzas de Jesús por nuestros padres, sacerdotes, en nuestras casas, en la misa, por tradición oral, por costumbre, por fe y por obediencia, sin razonamiento, análisis o reflexión alguna a profundidad o de manera radical, compañeros. Todos mal que bien, bien que mal tenemos valores.
valores que nos han sido transmitidos por nuestros padres, por nuestros mayores, por nuestros adultos, etcétera, etcétera, de manera oral, de manera verbal. Y esto se ha hecho, por tanto, ya una costumbre, se ha hecho una tradición el tener que llevarlas. Pero nunca nos hemos puesto a razonarlas, a reflexionarlas. Recuerdo que en mis tiempos, pues, más que era casi imposición, teníamos una duda sobre lo que nos enseñaban, siempre nos contestaban: usted cállese, son cosas de Dios. Y no tenemos derecho a juzgar o a criticar a Dios. Pero mamá, ¿cómo es? Y esto era un sacrilegio en mis tiempos, ¿eh? ¿Cómo es posible que la Virgen haya concebido a Jesús sin haber tenido alguna relación, simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo? Cállese, no diga tonterías, no diga estupideces. Escuincle hereje, ateo, y algunas hasta te daban su cachetada. Son misterios de Dios, son cosas de Dios donde no tenemos que juzgar, ni tenemos que decir. Y esto también se repetía en los papás. Claro, hay que saber cómo decirlo, ¿no? Cállese, soy su padre, a mí no tiene que estar recriminando, no tiene que estar diciendo lo que debo de hacer. Se obedezca. Y no esté de necio, no esté de no sé qué tantas cosas. O de niños. Se te va a secar la mano si le pegas a papá, o le levantas la mano a mamá, se te va a secar la mano. Y Dios te va a castigar, y la bruja, y el duende, etcétera. Ahora que ya somos grandes o crecimos siendo jóvenes, razonamos y pensamos y decimos: puro choro, puro rollo, pura mentira. El ejemplo típico lo tenemos en los Reyes Magos. Qué bonito era soñar con ellos, pensar que iban a venirse a dejar regalos, y lo feliz que nos sentíamos porque despertábamos y ahí estaba el juguete que queríamos o parte de lo que queríamos. Pero crecimos y empezamos a razonar, a pensar, a reflexionar. Y nos llegaron a decir, y comprobamos que en efecto, hoy adultos, que no existen los dichosos Reyes Magos. Todo fue un cuento, todo fue una ilusión, un sueño de niños, y lo seguimos repitiendo en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es que llega un punto en que analizamos y vemos la realidad, o la triste realidad, o la buena realidad, o la verdadera realidad, aunque suene a pleonasmo. Entonces, así pasa con los valores, y así pasa con lo que es la moral de Jesús. Porque la mayoría de las personas hemos escuchado o aprendido las enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes no hemos escuchado lo que te leí en la clase anterior, o lo que tú has escuchado 1 y 1000 veces? A través de nuestros padres, de los sacerdotes, en nuestras casas, en misa, por tradición oral, por costumbre, por fe, o simplemente por obediencia. Y usted cumple, usted cállese, usted debe hacer esto, usted tiene que llevar a cabo esto. Tenemos que cumplir. Y lo acatamos, lo entendemos sin razonamiento, sin análisis o reflexión alguna a profundidad o de manera radical. Ejemplo, ya te lo dije. Niños, creemos lo de los Reyes Magos. Creemos lo del diente y el ratón. Si me cae un diente y pongo abajo de mi almohada ese diente, va a venir el ratón, va a dejar ahí dinero, y muchas cosas más. Hasta que en una edad de jóvenes razonamos, pensamos, reflexionamos y nos damos cuenta pues que eso no es cierto, que fue un engaño, una mentira, una falsedad, lo que usted quiera, que nos hizo creer en este tipo de situaciones, pero que ahora las pensamos. Y así pasa con los valores. Y debes de obedecer a tus padres, y no debes de hacer esto, no hacer aquello, y lo hacemos por obediencia, por la amenaza quizás, por la enseñanza, por el consejo de buena fe que nos dicen nuestros padres, pero sin ningún razonamiento, sin ninguna lógica. Y esto da también cuando vamos a misa. Digo, vamos a misa, estamos en misa, pero estamos en todo menos en misa, como dice coloquialmente, porque no estamos concentrados, estamos con que los frijoles, con que tengo que hacer esto, y que terminando me voy corriendo, tengo que ir a ver a hacer esto, tengo que ir a ver a mi familia, tengo que llevar a mis hijos a tal lugar, etcétera, etcétera. O estamos viendo
¿Qué hace la otra persona? Esa señora ahí con su niño, ¿cómo está ahí? Que lo saquen, está ahí del chamaco del latoso, que se lo lleva allá afuera, cómo está permitiendo que el niño ande para allí y para acá, etcétera, etcétera, ¿no? O lo peor, como en el caso de la diapositiva, cuando hemos visto que ahí en misa están más dormidos que despiertos, como muchas veces suele suceder en las clases. Entonces, jóvenes, ese es el problema de la moral. Y con todo respeto hacia Dios, pues también sus consejas, sus valores, principios, cuando nos acatamos por obediencia, por creencias, porque así me lo dijeron, así lo llevamos, pues difícilmente lo cumplimos. En cambio, entremos ahora a la ética de Jesús, como toda ética. Como toda ética debemos entender los valores, reglas o principios de Jesús, pero no porque me los inculcaron, no porque me los dijeron, no porque estoy obligado a obedecerlos, que así me lo dijo mi mamá, sino a través de la razón, del análisis y la reflexión, lo más profundo o radical que nos sea posible. Porque eso es justamente ver los valores en todo la extensión de la palabra. No solamente decirlos por decir. Sí, yo amo, yo respeto, yo obedezco, yo nunca haré esto, yo nunca el otro. Lo decimos nada más por decirlos, sin hacer una reflexión profunda, y por eso pues caemos en tentaciones o caemos en esos riesgos. Porque desde ahorita no visualizamos los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar, no tan comprometidas como en nuestra vida diaria. Lo digo con respeto y no ofendo. No desearás no desearás la mujer de tu hermano. Y pues tengo yo a mi esposo, tengo yo a mi mujer, y nunca dejo de que otra mujer mentalmente la deseo o la apetezca o me guste. Digo, cada quien, estamos en una clase donde nos balconeamos internamente, donde cada quien sabe su vida, sabe sus pecados, sabemos sus errores, nuestras fallas, y que muchas veces nos consolamos diciendo, pues es que no soy perfecto, es que no soy Dios para no caer en tentaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es entonces, ¿dónde están tus valores? Como toda ética debemos entender los valores, las reglas o principios de Jesús, no nada más porque me lo dijeron, no nada más porque así me lo enseñaron, porque así me educaron, sino que ahora debemos de hacerlo a través de la razón, del análisis y la reflexión, lo más profundo o radical que nos sea posible, compañeros. Y vamos a ver algunos ejemplos desde el punto de vista de la razón, no desde el punto de vista de buenos consejos, buenas intenciones. Y dice así, y así lo dijo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién fue Miguel Ángel Costilla? ¿Quién fue José María Morelos y Pavón? ¿Y quién fue Francisco y Madero? Personas que lucharon por la justicia. Los dos primeros, Hidalgo y Morelos, algo más, sacerdotes, curas, que tenían bien cimentado en su mente el no matarás, el no harás que tus hermanos se enfrenten los unos con los otros. Y sin embargo, tanto Morelos como Hidalgo convocaron a las armas y convocaron a derrocar al mal gobierno a través de las armas, porque para ellos lo más importante era la justicia. Y como sacerdotes que fueron, sabían de este principio, de este valor, pero también sabían del valor de no matarás. Y sin embargo, ellos, conociendo ambos valores, el no matarás y la justicia, a pesar de ello, convocaron a la rebelión. La rebelión no implicaba más que violencia, más que o te matas o me matas. Perdón, o te mato o me matas. O yo mato o tú me matas. Entonces, ¿hasta qué punto Hidalgo va a ser perdonado por Dios o va a ser castigado por Dios? Lo mismo con Morelos.
donde no solo incitaron a la rebelión, sino que siendo curas, siendo sacerdotes, tuvieron la osadía de convocar a la rebelión, pero por una causa justa, y perdón por el aparente pleonasmo, una causa justa, que era justamente la justicia. Se hizo yo medio especial, cometí unos super pleonasmos, pero bueno, creo que valieron la pena en ese sentido. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hidalgo, Morelos y Madero vieron esa injusticia, vieron esa desigualdad, esa inequidad en la sociedad que les tocó vivir. Estaban sedientos de justicia, anhelaban la justicia, y a través de sus revueltas, después de todo, la independencia nos trajo eso. Al menos la libertad de no estar bajo el yugo del español, bajo el yugo del conquistador. La pregunta es eso. Habiendo convocado a la rebelión, habiendo convocado a la guerra, Dios los perdonó, y habiendo por su lucha y por su causa cientos o miles de muertos, tanto de un bando como de otro bando, serán saciados de justicia y serán perdonados en el reino de Dios. Como puedes ver, el pensamiento de Jesús, si lo razonamos, lo reflexionamos, lo analizamos, tiene un mayor grado de excelencia, de perfección. Madero trajo consigo la revolución, y Madero lo dijo textualmente: convoco al pueblo mexicano a tomar las armas. Así dijo, a tomar las armas. Nunca dijo a tomar carreteras, bloquear carreteras, a tomar aeropuertos, a tomar las armas y acabar con el mal gobierno. Según dicen algunos historiadores, la arenga de Hidalgo fue: viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Empleó, si quieres, el verbo, el adjetivo, la palabra, el término mueran. Asesina, mata. No empleó expulsemos, saquemos, quitemos, sino la palabra mueran los gachupines. Hay que, jóvenes, estos señores, aunque cometieron, si tú lo pones en sentido, y convocaron a matar, son personas que han pasado en donde el fin fue superior al medio a través del cual lo consiguieron. Son vanagloriados, son usados como héroes, y la gran pregunta es: ¿y Dios cómo los ve? ¿Y Dios de alguna manera los justifica, los ensalza? No, tú convocas a matar. Sí, pero convoqué a matar porque había injusticia, porque había dolor, porque había sufrimiento, porque había explotación. Y si tú recuerdas las causas de la independencia y las causas de la Revolución Mexicana, y recuerdas ese México, y seguramente hubieras vivido ese México, porque Hidalgo logró lo que logró, porque muchos se sintieron apegados a esa idea, y por eso lucharon por esa causa. Ve entonces ahora cómo, razonando el pensamiento de Jesús, viendo los valores no como una costumbre, como una lección, porque así me lo dijeron, porque así me educaron, cambia completamente las cosas. Y esto es justamente esto: el fin justifica los medios, porque para poder lograr la justicia, pues qué difícil es muchas veces, sobre todo ahorita en este mal momento en que el poder judicial está podrido, está desprestigiado, y los ministros, ejemplos de rectitud, ejemplos de personas honorables, honestas, con altos valores, ven nada más el tal Lainez, la tal Norma Piña, y les digo tales porque no merecen ni un sentido de respeto, de admiración, al dirigirse a este tipo de corruptos, de inmorales, por no decir otro tipo de cuestiones. Ahí te dejo esta parte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí tenemos a Hidalgo, Morelos y Madero, y a nivel mundial muchísimos más, pero muchísimos más.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De ahí tenemos a un Mahatma Gandhi, a un Martin Luther King, y discúlpame aunque posiblemente no estemos de acuerdo, a un Andrés Manuel López Obrador. Ellos, al igual que Hidalgo, al igual que Morelos y al igual que muchos más, decidieron ir por la vía pacífica. No convocaron a tomar las armas. No convocaron a matar al mal gobierno, a acabar con el mal gobierno a través de la violencia. Mahatma Gandhi fue el creador de la resistencia civil pacífica. Y Mahatma Gandhi tuvo el mismo mérito que Hidalgo. La diferencia es que Hidalgo lo hizo por la violencia y Mahatma Gandhi lo hizo por la paz. ¿Cuál fue el mérito de Hidalgo? Haber liberado o haber conseguido la independencia de México de los gachupines de los españoles. Después de 300 años, después de 3 siglos, de 1521 a 1821, que aunque él no lo logró, al menos él prendió la mecha o incendió, pues, para que 10, 11 años después del 1810, 1821, se lograra por fin la independencia, la emancipación del pueblo mexicano y se convirtiera México en un país libre y soberano. Y Mahatma Gandhi de la India hizo lo mismo que Hidalgo, pero no por la violencia, no convocando a las armas, no a través del viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines, sino a través de no violencia, tomar carreteras, sentarse en las carreteras, en los caminos, bloquear los bancos y cosas por el estilo, pero sentados de forma pacífica. Y llegó la policía y los golpeaban y los detenían, pero ellos no se oponían y no se resistían a ser golpeados y a ser llevados a la cárcel, a no pagar impuestos y muchas cosas más. Él fue un pacificador, pero que al final logró su objetivo. La pregunta es, entonces Dios tiene a Mahatma Gandhi en un lugar en el cielo y a Hidalgo y a Morelos por violentos los tiene en el infierno. Si ambos lograron lo mismo. El otro caso, Martin Luther King. Martin Luther King igual, jamás convocó a la violencia, porque los negros eran reprimidos, porque en muchas de sus manifestaciones y sus mítines, los negros y algunos blancos o muchos blancos fueron también golpeados, sometidos, llevados a la cárcel. Sin embargo, Martin Luther King mantuvo el pensamiento de Gandhi, no violencia, no guerra. Lo mismo lo hizo Jesús, que ya hablaremos en su momento oportuno. Y López Obrador, lo mismo. Tengo la virtud o tengo la satisfacción de vivir momentos históricos y conocer sin que nadie me lo diga y tomar un criterio propio. Nunca nos convocó a la violencia. Nunca nos dijo en los diversos fraudes que fue objeto y en el desafuero a que hiciéramos desmanes. Jamás nos convocó a tomar las armas, simplemente nos dijo a actuar de forma pacífica. Y como él lo dijo cuando convocó al famoso por la democracia, en donde nos convocó a tomar desde Reforma, desde lo que es la fuente de petróleos hasta el Zócalo, tomar todo ese tramo extensísimo e impedir que por ahí pasaran los autos, los camiones y bloquear completamente todo esto. No recuerdo si fueron 30 días o más de 30 días, pero como él decía, ni un solo vidrio se rompió. Ni un solo vidrio se rompió de los negocios, de los comercios, de los bancos que estuvieron ahí. Sí se trastornó el tránsito, porque era una forma de resistencia pacífica, de actuar de forma pacífica. Y reitero yo que en aquel tiempo pues era un poco más joven. Bueno, ya no soy joven. Estuve yo presente. Esa es mi gran satisfacción propia. Que estuve en sus mítines, en manifestaciones, que anduve para allí y para acá, y que nunca lo escuché que nos convocara a tomar armas, a acabar gobierno. Antes bien, las tentaciones que estuvo sujeto. Porque hubo grupos armados, inclusive supuestamente parte del ejército, que lo incitaban a que él
convocar a la rebelión y que él iba a tener apoyo de estos grupos de guerrilla, de estos grupos violentos. Y él jamás aceptó todo esto. Entonces, ahí te lo dejo, compañeros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Conociendo que son personas leídas, como decían anteriormente, personas cultas, personas que les gusta leer, solamente escucharon esto. Mahatma Gandhi, de forma pacífica, logró la independencia de la India del entonces poderosísimo Imperio Británico. Martin Luther King logró, compañeros, que se reconocieran los derechos de los negros, quienes eran tratados en los años 60 y antes de los 60 peor que animales. Eran usados como cosas, como objetos. Y hablamos del pleno siglo XIX, del siglo XX, perdón, de los años 1900, del siglo XIX, de los años 1800. Y gracias a Martin Luther King, de forma pacífica, logró que en Estados Unidos se abriera a los negros. Si no hubiera existido Martin Luther King, difícilmente hubieran existido Michael Jackson, Jordan y tantos otros grandes artistas y deportistas de raza negra que le han dado triunfos a Estados Unidos. Y sin la lucha y resistencia pacífica de López Obrador, de que no nos convocó jamás a la violencia, jamás nos convocó como un Hidalgo o un Madero, logró acabar con un régimen lleno de corruptelas, independiente que a lo mejor aquí tengamos priistas o panistas en el grupo que piensen todo lo contrario. Pero por razón de tiempo y razón que estamos en presencial, pues podíamos discutir, ampliar, debatir, pero sobre todo argumentar. Acuérdate que a nuestro nivel ya no es el descalificar, el ofender, sino el argumentar. Y por argumentos, como les decía yo a los jóvenes cuando estaba en clases presenciales, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Por fechas? ¿Por orden alfabético? ¿Los beneficios o las ventajas que ha traído López Obrador? Y yo quiero que así como yo te lo diga por fechas, o bien por por orden alfabético, los perjuicios que nos ha causado este señor. Y comparemos y pongamos en una balanza los perjuicios que ha traído este señor y pongamos en esa misma balanza los beneficios y veamos de qué lado se inclina la balanza. Y dejemos de descalificarlos. Dejemos de decirnos mentirosos, lambiscones, no sé qué, lambezuelas de este señor, o dejemos de decir vendepaches. Pongamos las cosas en claro. A nuestro nivel, el argumento es el que vale. Analicemos, pues, como la ética lo hace o nos dice, el pensamiento de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Hay otro ejemplo más? Mahatma Gandhi sí hizo un movimiento pacífico. Fue encarcelado y gran parte de su vida con notancia positiva estuvo en la cárcel. Un ya conocido y espero que sea honrado por siempre, que no es muy dado en la historia, Ricardo Flores Magón. Ya hemos hablado mucho de él. También fue encarcelado y la mayor parte de su vida estuvo en la cárcel tanto en México como en Estados Unidos, nada más por sus ideas, nada más por sus ideas. Y murió en la cárcel porque no quiso retractarse, no quiso decir que estaba arrepentido de que él pedía jornada de 8 horas, no para su familia, no para sus hijos que nunca fue casado, no para sus hermanos, sino para el proletariado en general universal. Y por eso estuvo en la cárcel mucho tiempo. López Obrador, como pacífico, también recibió la violencia de la policía, fue reprimido, fue golpeado. Incluso recuerda que con motivo del desafuero iba a caer en la cárcel, iba a estar en la cárcel. Pero los panistas, Doring, ahorita no acuerdo, Federico Doring, que ha sido senador del PAN,
y otra señora Cuevas, no la de ahorita, la de la alcaldía de la Cuauhtémoc, la dichosa Sandra Cuevas, golpeadora, corrupta, pero en fin, es otro tema. Sin otra Cuevas, pagó la multa para que Obrador no fuera encarcelado. Si no, también hubiera quedado en la cárcel. Ellos leyeron esta parte del pensamiento de Jesús y les inspiró para subir todo esto. Porque estar en la cárcel no es algo muy bonito, no es algo que diga, me gustaría estar en la cárcel. Al contrario, creo que a nadie le gustaría, ni por accidente ni por error, estar en ese lugar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hidalgo lo sabía. Es seguro que estas personas, que aunque no, Obrador es cristiano, no sé, creo que Magón era anarquista, así que no creía en nada, ni aceptaba nada. Gandhi pues tenía su propia religión, no había sido católico ni cristiano, sería seguramente la cultura de la India, pero en la India hay muchos, si será la musulmana, pero bueno, ahí tenemos a Mahoma, tenemos a Alá, tenemos el Corán. Pues esto les inspiró y les permitió ser fuertes y aguantar este tipo de persecución, este tipo de cárcel. Eso los motivó a mantenerse en ese tipo de nivel. Habría que escudriñar, como yo te digo ahora, pues balconéate tú solo, internamente, tú mismo ve. Y quizás ellos también en su interior les inspiró todo esto, como a Hidalgo. Sí, estoy convocando a la muerte, pero las muertes que voy a provocar no se comparan a las muertes que se han provocado desde que el maldito español nos llegó y nos conquistó. Desde que este maldito colonizador vino a ser y a exterminar con los indígenas. Qué triste es que hay personajes que defienden y exaltan la conquista española, como Vicente Fox, un mucha lengua, poco cerebro, que se atreve a decir que los españoles nos trajeron cultura, desarrollo, civilización y progreso. Ahí te lo dejo esta parte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me pregunto, Mahatma Gandhi y Ricardo Flores Magón estarán en el reino de Dios. Estarán, como él decía, y estarás a mi diestra y mi siniestra. Y cuando Obrador se vaya, él estará en los justos, estará al lado de Dios. Jóvenes, estamos en la ética, no en la moral. Estamos no en lo porque así me lo dijeron, porque así me educaron. Estamos en la reflexión, en el análisis, en el autoanálisis, en la autocrítica. En lo que vemos de dos, hombres ricos, potenciados, sin moral, sin ética, sin valores, hipócritas y falsos que aunque ante el mundo se muestran así, en el fondo son una bola de hipócritas y de falsos. Estamos ante el mundo de otras personas vilipendiadas, humilladas. El mismo Jesús fue vilipendiado, fue humillado, fue sacrificado, fue asesinado por sus ideas. ¿Y cuáles fueron sus ideas? Convocó a revueltas, convocó a guerras, convocó a matar a sus enemigos, como lo hizo Hidalgo, como lo hizo Madero, y sin embargo todos llevan un mismo fin. Y nuestra pregunta es, ¿valió la pena Gandhi? ¿Valió la pena Flores Magón? ¿Valió la pena que te asesinaran Martin Luther King? ¿Valió la pena que te degollaran, que te quitaran la cabeza y la colgaran en la alhóndiga de Granaditas con una medida de que aquellos que hicieran las ideas populistas y locas de Hidalgo lo hicieran? ¿Valió la pena, Hidalgo? ¿Valió la pena, Morelos, que te tuvieran aquí en San Cristóbal de Ecatepec encarcelado y te fusilaran? ¿Valió la pena, Madero, que a ti también, junto con José María Pino Suárez, los destituyeran, los encarcelaran y los mataran por Victoriano Huerta?
Valió la pena que a tu hermano Gustavo Madero le sacaran los ojos, hicieran tropelías sin media, asquerosidades con su cuerpo y en vida, sacándole los ojos y varias cosas, que es algo oprobioso, que ojalá algún día tú leas cómo murió o cómo mataron al hermano de Madero. ¿Valió la pena todo eso? Y si valió la pena, ¿estarán ustedes o van a estar ustedes ahí en el reino de Dios? Y Dios los perdonará y Dios los tendrá a su diestra y a su siniestra, si esto es así. ¿Valdrá la pena ser un abogado pobre, humilde, sin mucho dinero, pero muy justo y muy correcto en defender causas justas, a pesar de que no recibo los millones del corrupto, del violador, del extorsionador, para que yo lo libere? Ahí te lo dejo, jóvenes, de tarea, para que desde ahorita lo reflexiones, lo autoanalices, y cada uno sabrá cómo actuar en su futuro, sin que me lo digas, sin que me lo comentes. Cada uno sabrá el camino a seguir. Otro más: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahí tenemos casos ejemplares, clásicos, que dentro de la iglesia ha habido corruptos, ha habido pedófilos, ha habido asesinos, ha habido de lo peor de la humanidad. Y sin embargo son vanagloriados, son ensalzados, son llevados a un alto nivel. Y aquellos que nos preocupamos, ¿cómo es posible, Dios, que tú permitas estas cosas, estas injusticias a este tipo de personas? Pues Dios nos dice: no te preocupes, yo ya te lo dije. Así que digo: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos estarán en mi reino. Ahí también te digo: no te preocupes por los hipócritas, por los falsos, por los que se ostentan como ovejas, pero son lobos rapaces. Ahí tenemos a un Norberto Rivera, a un Ernesto Corripio Ahumada, a un Marcial Maciel, a un Onésimo Cepeda, y a tantos bola de hipócritas y de falsos profetas que se ostentan como obispos, como sacerdotes, como lo que tú quieras, y lo digo con respeto, no ofendo, son ideas, no hay por qué ofendernos, ya tenemos un criterio amplio tú y yo, a un Juan Pablo II, que es honrado, que es llevado casi al nivel de santo, pero si tú analizas lo que hizo, lo que llevaron a cabo, te das cuenta, son una bola de hipócritas, y que aquí se dice esto, y que nos da consuelo a los que somos o no somos creyentes. Después de todo, Dios no es tonto, Dios no está ciego, Dios no le vemos la cara de idiota, no le vemos la cara de tonto. Dios lo sabe, y por eso desde mucho tiempo nos dijo esto, que para mí es una maravilla, y para mí me permite entender que Dios sí es justo, que Dios no solapa a aquellos hipócritas como los que tenemos ahí en la imagen, que supuestamente vienen a hacer cumplir la palabra de Dios, pues una bola de hipócritas, de falsos, de mentirosos, de gente que tergiversa la palabra de Dios. Norberto Rivera, Ernesto Corripio Ahumada, ¿sí? Onésimo Cepeda, Marcial Maciel, Juan Pablo II, y cuántos más dentro de la iglesia, que con su cara de hipócritas, de humildad, de sencillez, por dentro son lobos rapaces. Qué bonito es entender, razonar, profundizar en la palabra de Dios.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Norberto Rivera fue obispo aquí en México, un alto rango dentro de la iglesia. Fue defensor de pederastas, de pedófilos, de sacerdotes que violaban niños, que abusando de ellos violaban. Y el muy señor, ahí lo tenemos, santurrón, ¿sí? Sotanudo, como se le dice también, hipócritas y falsos. Duró mucho tiempo como arzobispo. Ernesto Corripio Humada vivió el 68. Nunca criticó al gobierno de Díaz Ordaz, nunca defendió a los estudiantes, nunca dijo algo en nombre de Dios criticando o señalando el mal proceder del asesino Gustavo Díaz Ordaz. Al contrario, creo que lo solapó, lo bendijo. Onésimo Cepeda, de lo peor, de lo más peor que puede existir en el ser humano, y ve su cara de hipócrita, de bondad, de misericordia, corrupto a más no poder. Estuvo dentro del grupo Atlacomulco y gozó de muchas cosas y se ostenta como el último que construyó la última catedral del siglo XX, la Catedral de Ecatepec. Y corrupto a más no poder. Marcial Maciel, un pedófilo. Y te platico su historia. Y porque algunas veces se la comenté. Marcial Maciel abusaba de los niños bajo este pretexto. Él siempre se hacía ostentar como una persona enferma delante de un niño, de los monaguillos. El niño que va con su alma pura, con la intención de servir a Dios, se le entregaba. Ay, hijo, me siento mal, tráeme una silla, porque me siento muy mal. Ahí va el pobre muchacho, o el pobre niño, viendo cómo estaba esta situación, y le llevaba lo que venía siendo la silla. Y empezaba a hacerse que le dolía y que actuar, pues. Me duele mi espalda, me duelen mis riñones. Sóbame, hijo, por favor. Vienen las madres, las monjitas de tal lugar, pero hoy es día tal que no vienen hasta mañana y yo no aguanto este dolor. ¿Tendrás tú la caridad, en nombre de Dios, de ayudarme y sobarme, niño? Del niño, cual obediente, cual alma pura, allí iba y le sobaba su espalda, le sobaba sus riñones, su estómago. Qué bien, hijo, qué bien. La mano de Dios está contigo. Me estoy sintiendo mucho mejor, me estoy sintiendo más aliviado. Más abajo, hijo. Y llevaba al niño a que le empezara a sobar sus genitales, ya que lo masturbara, ya que le hiciera lo que hicimos coloquialmente, una chaqueta, una masturbación. El niño que no sabía en ese momento esto y no sentía su significado, bien, hijo, bien, el mal está saliendo, Hazle más fuerte y va a salir el mal, esa maldita enfermedad que tanto me palabras más, palabras menos. Sácala, hijo, sácala. Venir la eyaculación, este maldito, este infeliz, supuestamente padre Marcial Maciel, fundador de, creo que los Legionarios de Cristo, un grupo muy fuerte dentro de la Iglesia Católica, se venía, el niño no sabía, el niño desconocía, pero bajo las palabras de este desgraciado, bien, hijo, has sacado el mal, has sacado la enfermedad, bendito sea Dios, alabado sea su nombre, Dios te ha dado la sanación en tus manitas. Palabras más, palabras menos. Y Juan Pablo II, y por eso no estoy muy de acuerdo con su santidad, supo de estas tropelías de este desgraciado y de muchas más, y nunca dijo nada, nunca hizo nada. De hecho, hay una foto icónica
donde este desgraciado Marcial Maciel, obispo de Michoacán, mexicano, besa el anillo papal de Juan Pablo II. Me pregunto si Jesús lo hubiera tenido de frente, hubiera permitido que le besara la mano. Al menos no le diría de cosas, porque Jesús nunca fue mal hablado. Jesús lo recriminaría y le haría ver su falsedad y le diría como aquí: falso profeta, que vienes vestido de oveja, pero por dentro eres un lobo rapaz, un desgraciado, un infeliz, un mendigo. ¿Por qué no tuvo el valor Juan Pablo II de recriminarle? Al menos de no aceptarlo. No, a ese no lo quiero. Ni quiero que venga aquí al Vaticano, ni quiero que esté delante de mí, porque no quiero ver a un pedófilo, a un desgraciado que hizo esto. Y hay muchos testimonios, por eso me atrevo a decirlo, no crees que lo estoy inventando. Y lo peor de Marcial Maciel, murió, pero nunca fue condenado, nunca fue sentenciado, nunca se llevó a la cárcel. Si conocemos a profundidad el pensamiento de Jesús y vemos la realidad, hoy decimos que Dios es justo. Y que esos desgraciados que vivieron en opulencia, en dinero, y lo digo con todas sus palabras, desgraciados, infelices, no creo que Dios los tenga a su diestra y a su siniestra. Ojalá realmente existiera el infierno y estén ahí pudriéndose en el infierno. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré a Norberto Rivera, a Corripio Humada, a Onésimo Cepeda, a Juan Pablo II, a Marcial Maciel y muchos desgraciados más, les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Creyente o no creyente, fiel o no fiel, estas palabras me hacen ver a un Jesús visionario de lo que el futuro nos deparaba, de esa bola de hipócritas y de falsos, y que al menos me consuela al igual saber que Hidalgo, a pesar de que convocó a matar, Dios lo ha perdonado, a pesar de que invitó al pueblo a tomar las armas y acabar con el mal gobierno, está ya con él. A un Ricardo Flores Magón que vivió privaciones, vivió cárceles y cárceles inhumanas, a un Mahatma Gandhi que están allá, y esos que vivieron en fama, en prestigio, en reconocimiento, en honores, en ensalzamiento, en nombre de Dios, hoy están pudriéndose en el mismísimo infierno. Entendamos la ética de Dios en la razón, en la reflexión, en el análisis. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Ve cómo Dios se adelanta a los sucesos, a los acontecimientos del futuro. Las sabiendas que en este mundo van a aparecer un Adolfo Hitler, un Porfirio Díaz, un Carlos Salinas de Gortari. Por un lado, y por otro lado van a aparecer personas como Benito Juárez, Franklin Delano Roosevelt, Lázaro Cárdenas del Río, y perdóname aunque estés en contra de esto, Andrés Manuel López Obrador. Ya sabía que habría personas con una doble moral, con una doble calidad. Por un lado decían una cosa y por otra son otra cosa, lo mismo de las ovejas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Para qué nos preocupamos? Sabemos cuál fue la obra de Hitler, cuál fue la obra de Porfirio Díaz y cuál fue la obra de Salinas. Aplaudidos, vanagloriados,
en su tiempo, en su momento. Hoy que conocemos sus frutos, sabemos que son árboles podridos. Sabemos cuál fue la obra de Benito Juárez, si conocemos un poco de historia. ¿Quién fue Roosevelt, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? A diferencia de un Bush, de un Trump, de un Biden y otros más, toda su obra, que ojalá algún día tengamos tiempo de platicar, la que salvó la crisis económica de 1929, el crack financiero de Estados Unidos, y logró que Estados Unidos se convirtiera y siguiera siendo una potencia. Sin este señor, Estados Unidos seguramente hubiera quedado ahorita como un país tercermundista. Sabemos quién fue Lázaro Cárdenas, un señor que benefició a los pobres, que llevó a cabo el principio de Zapata, que murió traicionado y asesinado. Y Cárdenas llevó a la práctica sus pensamientos después de más de 20, de 30 años. Sabemos lo que es López Obrador, y vuelvo lo mismo. Lamento no estar en una clase presencial para que ahí te diga por fechas, por orden alfabético, lo que ha hecho. Y se lo compare con lo que no hicieron los gobiernos desde Miguel de la Madrid desde el 82 hasta Enrique Peña Nieto 2018. Pasando por Carlos Salinas de Gortari, Eusebio Ponce de León, por el mucha lengua y poco cerebro Vicente Fox y el fecal Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Por sus obras los conoceréis, por sus frutos sabréis qué tipo de personas. Ve cómo Dios se adelanta a las cosas y en consecuencia nos hace ver esto, y a su vez los que vemos estas injusticias, los que vemos esta situación, entendemos que Dios, como Dios lo sabía y te lo dice, para que al menos tengas paz interna, que Dios no es injusto, que Dios no es imperfecto, que Dios sabe las cosas y te las predijo desde mucho antes. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o se recogen higos de los abrojos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego, al infierno. Solo Dios sabe, pero no creo que Porfirio Díaz, Salinas y Hitler, que fueron vanagloriados en su tiempo, estén en el reino de Dios. Y estén, como dice aquí, echados al fuego, en el infierno. Que aunque no nos consta, pues creemos y pensamos que debe haber un castigo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Hitler fue un árbol malo. Claro, habrá excepciones que piensen todo lo contrario. Porfirio Díaz y Salinas y muchos más nunca fueron árboles buenos. Por razón obvia y por lógica, un árbol malo nunca puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno nunca puede dar frutos malos. Y el árbol que no da frutos buenos, que no hace buenas obras, que no hace buenas cosas, entonces se cortará y se echará al fuego. Podemos coincidir o podemos no coincidir, jóvenes. Lo importante es que estuviéramos en clase presencial. Vénganos pues tus argumentos, por lo cual tu maestro está equivocado, y vénganos los argumentos del maestro para ver si nos convence que realmente está en lo cierto. Somos personas, y serán ustedes futuros profesionistas, que están dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, y como te lo he dicho y lo repetiré 1000 veces más, nunca estaremos de acuerdo. Porque el ser humano es tan disímbolo, tan diferente, que nunca hay un pensamiento uniforme. Pero lo importante no es quedarnos con eso. Lo importante es en buscar dentro de nosotros los argumentos que me permitan demostrar que yo estoy en lo cierto y tú estás mal. Lo importante es encontrar los argumentos lógicos y coherentes que no solo me convenzan a mí, tu contraparte,
Se comienzan a los que nos escuchan, para que ellos, en base a los argumentos lógicos y coherentes, digan, el maestro tiene razón. No, el maestro está súper equivocado. O al revés, el alumno tiene razón y el maestro está mal. Eso es lo bonito de nosotros. Y tú como futuro abogado es lo que vas a tener a futuro. Mientras tú sostengas la inocencia de tu cliente, habrá otro abogado que igual con base en la ley y con pruebas en la mano, argumentará que esa persona no es inocente, lo que tú quieres acreditar, sino que es culpable. Es lo bonito de nosotros, los de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas. Jesús el revolucionario. Tengamos que presente que para algunos autores la doctrina de Jesús es inspiradora de insurrecciones. Por eso hablan del Jesús revolucionario. No es el Jesús mediático, el Jesús conformista, el Jesús que te apacigua, el Jesús que te mantiene en aguanta. Si eres pobre, pues pobre eres y ya te jodiste, ni modo. Si él es rico, pues déjalo, es rico, que así lo quiso Dios, y no codicies lo que no te dio Dios. No, Jesús es un revolucionario. Jesús es inspirador de las ideas de Morelos, de Hidalgo, de Villa y de Zapata, que aunque llevaban la muerte y fueron también muertos muchos de ellos, y de los peores de los casos, al final su causa fue la justicia. Pero hay otros pacificadores como Gandhi y como muchos más que hemos expuesto que fueron lo contrario. Y en base a esto mucha gente piensa que Jesús fue el primer revolucionario del mundo. El primer revolucionario que dio la humanidad. Tan es así que de hecho la ciencia oficial considera al cristianismo como una de las causas que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Si tú recuerdas tus clases de historia, entre las causas por las cuales cayó el entonces poderoso y omnipotente Imperio Romano, se dice que fue el cristianismo, es decir, las ideas, el pensamiento de Jesús, compañeros. Porque dentro del pensamiento de Jesús existe esa inquietud, esa revolución, esa rebeldía, esa insurrección hacia lo injusto, hacia lo malo, y que algunos toman esa rebeldía como tal violencia, y otros la toman como el mismo Jesús de vía pacífica. Sea lo uno o lo otro, lo importante es la justicia, es el bien. Entonces, ¿habrá justicia habiendo revolución, habiendo insurrección? ¿Es justicia habiendo muertos? Jóvenes, da mucho que dar el análisis, el razonamiento. Eso es filosofía, eso es filosofar. Y esto es justamente lo que pretende esta materia. No tanto enseñarte leyes o artículos, que para eso ya tuviste mucho derecho civil, mucho derecho penal, mucho derecho constitucional. Ahora que ya conoces leyes y conoces sus virtudes y sus defectos, y la vas a aplicar y la vas a ejecutar, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Jesús el revolucionario. Tengamos presente que para algunos autores la doctrina de Jesús es inspiradora de insurrecciones, de sublevaciones, de violencia. Por eso hablan del Jesús revolucionario. Y de hecho muchos dicen que fue el primer revolucionario de la historia. Sí, lo comparan a un José Martí, a un Fidel Castro, a un Che Guevara, a un Francisco Villa, a un Madero, a un Hidalgo, a un Morelos, porque dentro de él está esa semilla de insurrección, de no estar conforme, de manifestar las injusticias y de luchar por acabar con esas injusticias. De hecho, la ciencia oficial considera al cristianismo como una de las causas que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Por último, no solo eso, Teología de la Liberación
De igual manera, el análisis a sus ideas dio origen a la llamada teología de la liberación, censurada, obviamente, prohibida, vilipendiada por la iglesia oficial y conservadora, mentirosa, hipócrita, de los que ya te he mencionado. La teología de la liberación es un movimiento social y político dentro de la iglesia que intenta interpretar el Evangelio de Jesucristo a través de las experiencias vividas por las personas oprimidas, justamente para liberarlas. Ojalá algún tiempo haya para hablar o para que usted por su parte estudie qué es la teología de la liberación, donde ostenta que Jesús es un revolucionario, es un político, y su mensaje nos lleva a eso, a la insurrección, a la sublevación de forma pacífica y quizás de forma violenta, que no creo, pero bueno, al final el fin justifica los medios, y que al final Jesús es un político. Jesús no solo es revolucionario, es también político, y religión es política. Religión no solamente es buenos deseos, es actuar. Por razón de tiempo, pues ahí le dejamos, jóvenes. Espero entremos en la reflexión, en el autoanálisis, en el razonamiento de la ética de Jesús, la moral de Jesús. Y Jesús tiene pensamientos, tiene valores, pero hay que verlos en toda la extensión de la palabra. Le dejamos ahí, jóvenes, nos vemos las siguientes clases de deontología jurídica.